Bueno, entonces, hoy precisamente vamos a hablar acerca de la Constitución. Del punto de vista, recuerden que nuestra materia es en relación al derecho administrativo, pero el derecho administrativo es una de las ramas es una de las ramas del derecho que tenemos nosotros en nuestra Constitución. ¿Qué es la Constitución? Del punto de vista formal, sabemos que es nuestro máximo ordenamiento jurídico en el país, pero la propia Constitución, desde el punto de vista del derecho administrativo, pues es la fuente formal y directa. Pero vuelvo a repetirles, no solamente del derecho administrativo, sino también de todas las ramas de la ciencia jurídica. La Constitución de México es el producto de la soberanía del pueblo que manifiesta su voluntad en estructurarse, les comentaba a ustedes, en una república representativa, democrática y federal. La Constitución es la espina dorsal del derecho administrativo, ya que en ella derivan normas jurídicas y principios que establecen lineamientos imperativos a los que debe ajustarse toda la actuación estatal. Imperativos, ¿qué es la imperatividad? La imperatividad no es otra cosa, jóvenes, que la aplicación de la ley. Todo acto de autoridad es un acto imperativo. ¿En qué consiste el acto imperativo? Simple y sencillamente lo siguiente, vean ustedes. Por ejemplo, la autoridad hacendaria, si ustedes si ustedes están dados de alta en el régimen como contribuyentes ante la Secretaría de Hacienda, insisto, como contribuyentes, la autoridad hacendaria correspondiente, al momento de fincarles a ustedes un crédito fiscal, es decir, que dentro de las declaraciones haya encontrado alguna anomalía. Vamos a hacerlo de una manera caricaturesca el ejemplo para que sea más fácil su comprensión. Si nosotros observamos que la Secretaría de Hacienda a Francisco López Sánchez le fija un crédito fiscal, está en el ejercicio de la aplicación de una ley. Y la autoridad hacendaria no le va a pedir permiso o le va a pedir parecer a Francisco en cuanto a la fijación del crédito. ¿Qué quiere decir una fijación en crédito fiscal? Que Francisco le debe a Hacienda determinado número, determinada cantidad de dinero. Con esto quiere decir que está la autoridad fiscal, está actuando de una manera imperativa, unilateral, coercitiva porque está obligando mediante el mandamiento, mediante el acto administrativo a que Francisco cumpla con ese deber de no haber cumplido, es decir, para pagar los impuestos de una manera adecuada. Miren, dentro de la materia de derecho constitucional, tercer curso que ustedes están llevando ahorita, que es la materia de amparo en su parte general, lo van a ver ustedes, lo van a estar viendo con respecto a lo que es, qué es el acto de autoridad. El acto de autoridad, cualesquiera que ésta sea en cualesquiera de las ramas de la ciencia jurídica en México, debe de revestir de tres elementos, de tres. Uno de ellos, decía, es unilateral. La unilateralidad. Es decir, no va a tomarle parecer al gobernado. ¿Quiénes son él o los gobernados? Ustedes y yo. Nosotros somos gobernados. ¿Quién es la autoridad? En este caso, que estamos hablando de Hacienda, de comunicaciones y transportes, de agricultura, de medio ambiente, de etcétera, etcétera. Gobernación, etcétera. Todo el mundo. Bien. Ellos al momento de ejercer la ley están ejerciendo, ojo, segundo elemento, imperatividad. Primeramente estamos hablando de la unilateralidad. No nos piden a nosotros opinión si pueden ejercer un acto de autoridad en contra nuestra. Imperatividad. Y tercero, tienen que estar
ese acto unilateral e imperativo debe estar apegado al marco constitucional. Es decir, cuando hablo del marco constitucional, que me estoy refiriendo a la Constitución y a la ley de la materia. Estamos hablando de Hacienda, debe estar apegado a lo que es el Código Fiscal de la Federación o cualesquiera de las otras leyes que emanan del Código Fiscal de la Federación respecto a las obligaciones de los contribuyentes. Si no está apegado a derecho ese acto de autoridad, entonces estamos hablando que para los efectos del amparo, tiene que ser el acto de autoridad para efectos de amparo, tiene que ser unilateral, tiene que ser imperativo. Cuando hablo de imperativo estoy hablando de la coercitividad, o sea, la aplicación de la ley. Estés de acuerdo o no estoy de acuerdo con la ley, yo te la aplico. Y para efectos de amparo, que sea contrario a derecho. Que sea contrario a derecho. Cuando un acto de autoridad es contrario a derecho, pero de manera simultánea, está atentando contra los postulados constitucionales. Fundamentalmente, principalmente, generalmente, al artículo 16 constitucional en su párrafo primero. Y también por lo que se refiere al artículo 14 constitucional en el párrafo segundo. Generalmente. Bien. Entonces, bajo ese contexto estamos hablando nosotros que la Constitución viene siendo la fuente formal del derecho administrativo. Pero ahora bien, aparte de la Constitución, tenemos como fuente del derecho administrativo, porque estamos hablando del derecho administrativo, porque, por ejemplo, el Código Penal no es fuente del derecho administrativo, es fuente del derecho penal. El Código Civil no es fuente del derecho administrativo, no es. Es fuente del derecho civil. Pero como estamos hablando de derecho administrativo, la ley administrativa es otra fuente formal del derecho. Y desde luego que las leyes están por debajo de la Constitución. Porque como ustedes saben que cualquier ley que atente contra los postulados de la Constitución en base a la jerarquía normativa que establece el artículo 133 constitucional, por consecuencia, cualquier ley que se aplique que vaya en contra de los postulados constitucionales, es una ley precisamente que tiene que ser declarada inconstitucional. Y si hablamos nosotros de ¿por qué no les hablo de los tratados internacionales? Por una simple y sencilla razón. Un pacto internacional, un convenio, bueno, un convenio, un pacto internacional, un tratado internacional, que sea contrario a la Constitución, simple y sencillamente el Senado de la República, aun y cuando el pacto haya sido firmado por el presidente de la República, si la Cámara de Senadores se percata que ese pacto firmado por el presidente de la República atenta contra los postulados de nuestra Constitución, no será aprobado. Y si el Senado no aprueba ese pacto internacional, aun y cuando haya sido firmado por el presidente de la República, no puede formar parte del derecho interno. No es aprobado. Tiene que ser aprobado por los senadores. Bien. Entonces estamos hablando nosotros dentro de la estructura de la pirámide jurídica que establece el artículo 133 de nuestra Constitución Federal. En primer término tenemos a nuestra Constitución. Seguidamente, en forma descendente, tenemos a los pactos internacionales. Luego tenemos a las leyes, llámese leyes federales o llámese leyes estatales. Y de ahí leyes orgánicas, reglamentos, acuerdos, decretos y bla, 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 todo eso. ¿De acuerdo? Entonces, pero si nosotros estamos hablando de la estructura
orgánica de la pirámide jurídica que establece el, el, eh, el artículo 133 constitucional, pues aquí vamos a encontrar nosotros, por ejemplo, que aparte de tener lo que es la ley como fuente formal, existen leyes orgánicas. ¿Cuáles son las leyes orgánicas? Son las que organizan la estructura administrativa de los diferentes cuerpos de la Administración Pública Federal. Tenemos la ley orgánica por ejemplo, la ley orgánica del Servicio Público Federal, de los servidores públicos federal. Tenemos esa ley orgánica. ¿Qué es? O sea, el presidente y todas las dependencias estatales, cuando hablo de dependencias estatales, me refiero al Estado mexicano. Se los voy a cambiar de término. Cuando hablamos de la ley orgánica del Servicio Público Federal, estamos hablando entonces de la estructura orgánica de la Presidencia de la República y todas las secretarías de Estado. Llámese Agricultura, llámese Comunicaciones, llámese SEDATU, llámese cualquiera que sea. Ahí viene establecido cuáles son las funciones de cada una de las estructuras. Orgánica. Reglamentarias. La reglamentaria, por ejemplo, la Secretaría por ejemplo, la Fiscalía General de la República tiene su propia ley orgánica. La Secretaría de Medio Ambiente tiene su propia ley orgánica. Vamos diciendo entonces, pero también existen las leyes reglamentarias. Ojo, la ley orgánica forma parte del proceso legislativo. La ley federal, federal o estatal, también forma parte de un proceso legislativo. Los reglamentos, ojo, los reglamentos no pasan por un proceso legislativo. En materia federal, ¿quién puede expedir un reglamento? Directamente el presidente de la República. En materia estatal, ¿quién puede expedir un reglamento estatal? Directamente el gobernador del estado. En materia municipal, directamente el presidente municipal. Pero no pasan por el proceso legislativo. Y tenemos las ordinarias. ¿Cuáles son las leyes ordinarias? En el ámbito estatal tenemos el Código Fiscal y el Código Penal Federal, tenemos el Código Civil Federal, tenemos todas las leyes federales son leyes ordinarias, pero también en el ámbito estatal son leyes ordinarias, el Código Penal del Estado de Sinaloa, el Código Civil del Estado de Sinaloa, el Código Familiar del Estado de Sinaloa, también son leyes ordinarias. Es decir, no porque las leyes federales tengan una aplicación en el ámbito espacial en toda la República Mexicana, quiere decir que tengan una mayor jerarquía normativa. No, porque están regulando actividades y aspectos distintos al del fuero común, al fuero estatal. ¿Por qué razón? Vemos nosotros, si hablamos del Código Penal Federal, pues encontramos nosotros que el Código Penal Federal está atacando delitos del orden del fuero federal. Y si eso no deja de ser una ley ordinaria a nivel federal. Y el Código Penal del Estado de Sinaloa, pues está contemplando figuras de delitos del orden común. Por ejemplo, la delincuencia organizada, ojo, delito federal. Lo está contemplado en la ley federal sobre delincuencia organizada. En el Código Penal del Estado de Sinaloa no es delincuencia organizada, es asociación delictuosa. Aun siendo muy parecidas las figuras normativas penales, uno es a nivel federal y el otro es a nivel local. Entonces, por esa razón, vemos nosotros que tanto las leyes federales como las leyes estatales, en el ámbito de su competencia, son leyes
ordinarias. ¿Y qué es una ley ordinaria? Ambas, tanto las leyes federales como las leyes estatales, para que puedan surtir efectos ante los gobernados, tienen que pasar por un proceso legislativo. En el caso del Código Penal Federal, ante la Cámara ante el Congreso de la Unión. Recuerden ustedes que el Congreso de la Unión está integrado por dos cámaras, de diputados y de senadores. Y en el caso del Congreso del Estado de Sinaloa, y hablo del Congreso del Estado de Sinaloa porque es aquí donde radicamos. Aquí es unicameral. El Congreso es unicameral. A nivel federal es bicameral. ¿Por qué? Porque es Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. Y en Sinaloa es unicameral. ¿Por qué? Porque solamente es Congreso del Estado, Cámara de Diputados. Aquí no hay senadores estatales. Es decir, sí hay senadores estatales, pero que nos están representando en Sinaloa, pero en el Senado de la República. Nosotros los elegimos, pero sus funciones son fungir como parte integrante del cuerpo colegiado de la Cámara de Senadores, allá en el Congreso de la Unión. Supremacía constitucional. Todas las leyes, incluyendo los tratados internacionales, se tienen que supeditar a la Constitución. Ustedes dirán, si ustedes leen el artículo primero constitucional, primero, segundo párrafos, van a decir, bueno, espérame tantito, pero también la Constitución está diciendo que habla de los tratados internacionales que protegen los derechos humanos. Y la propia Constitución acepta de que cuando se va a aplicar en un tratado internacional la protección a los derechos humanos sea más amplia, el marco protector, que los que establece la propia Constitución, que se estará entonces a lo dispuesto en el pacto internacional. Ha habido, como ya se los había comentado, ha habido un poco de discrepancia por parte de los investigadores jurídicos, por parte de los doctrinarios, donde señalan que los pactos internacionales están sobre la Constitución. No es así, no es verdad. La ley, la Constitución está por encima de los pactos internacionales. ¿Por qué razón? Es como, por ejemplo, vamos a suponer, Stephanie Fernández. Vamos a hablar de Stephanie Fernández. Stephanie Fernández le permite a Alondra el acceso a su domicilio. Y inclusive le permite que duerma una noche en el domicilio de ella. No con ello quiere decir que Alondra es dueña de ese domicilio. No, está en el interior porque fue autorizada por ella. ¿Me explicó? ¿Por qué razón? Porque el día que ya no desee que ingrese o en la casa de Jacqueline, vamos a suponer en casa de Jacqueline, pues simplemente no ingresa al domicilio. Lo mismo ocurre con la Constitución y los pactos internacionales. Cuando en la Constitución los diputados federales y los senadores llegasen a tomar la decisión de hacer una reforma constitucional al artículo primero de nuestra Constitución Federal, relativo también al artículo 133, donde ya no tiene injerencia ningún pacto internacional en relación a la aplicación del derecho en México, entonces ningún pacto va a tener participación o injerencia o va a ser vinculatorio para que las autoridades mexicanas puedan observarlas y hacerlas observar. O sea, respetarlas y hacerlas respetar. O sea, por esa razón, la supremacía constitucional en ningún momento queda en riesgo. Oportunidad de la ley. Preguntas, ¿sí les llegó a ustedes las diapositivas? ¿Sí le llegaron? De estas diapositivas que estoy hablando. Pregunta abierta.
Oportunidad de la ley. La ley administrativa debe estar acorde con la necesidad de la sociedad, obvio. En ningún momento puede la ley ser rebasada por el desarrollo social. ¿Por qué razón? Porque simple y sencillamente, si una ley es rebasada por la sociedad, entonces esa ley deja de ser respetada. La ley siempre tiene que estar en una constante evolución conforme a la evolución de la propia sociedad. Ahora, por otra parte, tenemos nosotros la autoridad formal de la ley. Todo individuo está obligado a respetar toda aquella norma jurídica que se encuentra en el ámbito de aplicación de la propia norma. ¿Qué quiere decir esto? Leyes autoaplicativas. Vamos viendo. Vamos viendo. A ver, Jacqueline Chávez. Para usted, ¿qué es una ley heteroaplicativa? No es, bueno, a mí me suena que es aplicable para toda persona. No. No, ¿Cómo no lo dijo, es. profe? ¿Qué es una ley heteroaplicativa? O sea, que es aplicable para una persona o un grupo en específico. Por ahí va. Mire, mejor despierte bien e incorpórese a la clase, por favor, porque da pena verla así. Verla acostada. Me da vergüenza, sinceramente. Yo también para la próxima voy a dar clase acostado. Esto es una falta de respeto. Principio de legalidad. Todo actuar en la autoridad administrativa al aplicar la ley debe de observar lo establecido en el artículo 16 constitucional. ¿Qué es lo que les digo con esto, jóvenes? Lo que dice la Constitución es la norma suprema. El artículo 16 constitucional, fundamentalmente el párrafo primero, en el ámbito de en relativo a la regulación de los actos de autoridad, encontramos nosotros con que nos dice que nadie puede ser molestado ni en su persona, familia, papeles, domicilio, posesiones, sino mediante mandamiento escrito emitido por la autoridad competente en el cual funde y motive la causa legal del procedimiento. Esa es la parte toral del actuar de la autoridad, que tiene que ser emitido por escrito por autoridad competente, la cual funda y motive la causa legal del procedimiento. Fundación, motivación, autoridad competente. Eso lo van a ver ustedes, desde luego, en Derecho Constitucional 3. Principio de legalidad es lo que estamos comentando ahorita en relación al artículo 16 constitucional. Pero la reserva de ley, esto se ve más que nada en materia penal. La facultad otorgada exclusivamente para los diversos órganos legislativos del país, materia penal. Fundamentalmente en materia penal. Y retroactividad de la ley, párrafo primero del artículo 14 constitucional, donde dice que ninguna ley podrá ser aplicada en forma retroactiva en perjuicio de persona alguna. Estamos hablando, decía, del párrafo primero del 14. Formalidades esenciales del procedimiento. Nadie puede ser privado de sus derechos sin haberse ejercido en su favor la garantía de audiencia previo al acto privativo. ¿Qué es la garantía de audiencia? Haber sido oído y vencido en juicio. ¿Qué debemos de entender por haber sido oído y vencido en juicio? El hecho de que, vamos a poner a Nilda Verónica va y demanda a Londra ante el juez. Para que se reúnan las formalidades del segundo párrafo del 14 constitucional, el juez debe de admitirle la demanda a Londra en contra de Nilda Verónica y debe de notificarle a ella, a Nilda Verónica, que fue puesto una demanda interpuesta en su contra. ¿Por parte de quién? De Alondra Guadalupe.
¿Para qué? Para que ella tenga oportunidad de contestar la demanda y ofrecer las pruebas. Y no solamente ofrecer las pruebas, que también las pruebas se desahoguen. Pero ojo, y las pruebas tienen que ser conforme a derecho, no pruebas ilegales, no contrarias a derecho. Por ejemplo, cuando hablamos contra derecho y contra la moral y contra las buenas costumbres, no solamente, porque eso también son pruebas perniciosas. Vamos a suponer una prueba que atente contra la dignidad. Cuando hablamos nosotros de pruebas perniciosas que van contra la moral, y ojo, quiero aclarar, todo lo que estamos platicando aquí es exclusivamente académico. Es académico. Aquí no se trata de menospreciar a nadie, mucho menos. Pero una prueba perniciosa, vamos a suponer que sea aquella que esté solicitando Nilda Verónica que el desahogo de una prueba que atente contra la dignidad de Alondra Guadalupe. O viceversa. Si esa prueba ofrecida por cualquiera de ustedes dos o cualquiera de las partes atenta contra la dignidad de la otra parte, esa prueba no puede ser aceptada. Tiene que ser desechada porque está atentando, son actos denigrantes, pues atenta contra la dignidad. Entonces, por esa razón es que no se puede hablar en un momento determinado de pruebas que puedan ser válidas. El reglamento. El ordenamiento jurídico expedido, bueno, regresándome nuevamente a la diapositiva anterior, con esto quiere decirlo a ustedes de que eso se trata, la garantía de ser oído y vencido en juicio. Y eso lo encontramos nosotros en el segundo párrafo del artículo 14 constitucional, cuando habla acerca de los actos privativos. El reglamento es, ojo, fíjense ustedes, el ordenamiento jurídico expedido por vean ustedes, era lo que les esto es lo que a ustedes les comentaba hace unos momentos. Esta parte, el reglamento, es un ordenamiento jurídico expedido por, en el caso de los reglamentos de las autoridades federales, es expedido por el presidente de la República. ¿De acuerdo? O si se trata de una dependencia estatal, por el gobernador del estado. Si es en relación al Distrito Federal, pues por el jefe de gobierno. Pero fíjense ustedes, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, presidente de la República a nivel federal, gobernador del estado a nivel estatal o jefe de gobierno en el caso de la Ciudad de México. Para facilitar el cumplimiento de la ley expedida por el legislativo. Es decir, este reglamento tiene que ser consecuencia de una ley. Tiene que ser consecuencia de una ley. Pero esa ley debió haber sido expedida por el órgano legislativo, es decir, debió haberse llevado un proceso legislativo. Pero los reglamentos no son sometidos a un procedimiento legislativo. Esos los elabora directamente el presidente de la República y ordena su publicación, en el caso a nivel federal, en el diario oficial de la Federación, para que ese mismo reglamento pueda tener observancia obligatoria para todas aquellas personas que se encuentran en el ámbito de aplicación de ese reglamento. Porque si un reglamento o una ley ordinaria o una ley federal o un tratado internacional firmado por el presidente de la República y aprobado por el Senado,
si cualquier documento, vaya, acuerdos inclusive, no son publicados en el Diario Oficial de la Federación y establecen la fecha de vigencia de entrada, la fecha de entrada en vigencia de esa ley, de ese reglamento, de esa, bueno, de todo, no puede ser obligado el gobernado a cumplir con ese instrumento jurídico. ¿Cuál es la razón de la publicación en el Diario Oficial de la Federación en el caso de las leyes federales? O en el Diario Oficial del Estado de Sinaloa en el caso de las leyes estatales, en el caso particular sinaloense. O no me acuerdo cómo se llama la de la Ciudad de México, creo que se llama Gaceta Legislativa, creo. Por una simple y sencilla razón, porque mediante la publicación de la ley, a nosotros los gobernados, con la publicación, lo hacen del conocimiento de todos nosotros, y en consecuencia, no podemos alegar desconocimiento de la ley, porque van a decir, momento, no te enteraste porque no quisiste, porque fue publicada en el Diario Oficial de la Federación o en el Diario Oficial del Estado de Sinaloa, o en la Gaceta Parlamentaria o Legislativa, no me acuerdo cómo se llama la de la Ciudad de México. Entonces, por esa razón, todos se tienen que publicar en el diario oficial de la entidad federativa, en el federal, local o de la Ciudad de México. El reglamento solo puede ser expedido por la autoridad con legalmente facultada para ello. Por ejemplo, dice, respecto a las leyes federales emitidas por el Congreso de la Unión de la República, es el único facultado, el presidente de la República es el único facultado para expedir reglamentos relativos a dichas leyes. Vuelvo a repetirles. En relación a leyes federales, el presidente de la República. En relación a leyes estatales, únicamente son los gobernadores de los estados. Tipo de reglamento: de ejecución, organización, autónomos, de necesidad, delegados. De ejecución, cuando explican o aclaran una ley. De organización, cuando establecen la organización de un órgano de dependencia para hacer efectiva las disposiciones relativas a cada dependencia en lo particular. Son lo que normalmente conocen como organizativas, son aquellas que a Citlali Luján, siendo jefa del departamento le corresponde tener bajo su mando a tales o cuales personal que se van a encargar de esta cosa en lo específico. Entonces, eso es de organización. De ejecución, cuando explican o aclaran una ley, es decir, el secretario de Estado puede delegar funciones, en este caso es una ley, es un reglamento, aunque quiero aclararles una cosa, un reglamento puede tener facultades autónomas, puede tener facultades de necesidad, de delegación, de organización y de ejecución. Un solo reglamento puede tener todos estos rubros. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, normalmente los secretarios de Estado a nivel federal, ellos pueden delegar funciones a subalternos. Autónomos son aquellos que se llevan directamente de la Constitución Federal, como el caso de los reglamentos de todas las autoridades federales, de todas las secretarías de Estado, porque son con los que pueden ellos, en base a la Constitución, pueden ellos tomar acuerdos con el presidente de la República. De ejecución, pues, son cuando pueden ejecutar actos directamente que encomendados, en este caso, establecidos en la ley orgánica de la Administración Pública Federal. De necesidad, para hacer situaciones para hacer situaciones de emergencia. Tenemos, por ejemplo, en el artículo 29 constitucional, está una ley reglamentaria del artículo 29 constitucional, expedida en el año 2014, creo que fue en noviembre, si no mal recuerdo, donde por casos de emergencia, si ustedes leen el artículo 29 constitucional, es cuando en casos de emergencia el presidente de la República convoca a todo su gabinete
¿Quién son su gabinete? Pues sus secretarios de Estado. O bien convoca a los secretarios de Estado del área de que se trate. Que en el caso de COVID-19 vamos a mandar llamar a la secretaria de Gobernación o al hoy actual secretario de Gobernación, al secretario de Salud, al secretario de Seguridad Pública, al secretario de la Defensa, para ver cómo vamos a tomar medidas con respecto al COVID-19, porque vamos a tener que suspender la garantía de tránsito temporalmente en determinada región del país. ¿Por qué razón? Porque el COVID se está expandiendo espantosamente a nivel nacional y está causando muchas muertes, que entre paréntesis llevamos más de 270,000 mexicanos que han muerto por derivado del COVID. Y vamos más de 3 millones de mexicanos que hemos tenido el problema de COVID. Ustedes van a percatarse con todo esto que el derecho administrativo es muy extenso, pero es muy bonito. Es muy, muy, muy bonito. Les hablaba a ustedes, la jurisprudencia sirve para establecer el alcance de una ley. Ojo, en esta parte de la Suprema, aquí, en esta parte yo con la Suprema Corte no coincido. ¿Y por qué no coincido? Porque la Suprema Corte voy a utilizar un término poco que no tiene nada que ver, nada jurídico. La Suprema Corte se extralimita en la interpretación de la Constitución. Porque muchas veces rebasa el sentido de la propia Constitución al momento de interpretarla. Y al momento hay un principio jurídico que ustedes lo vieron en los principios generales del derecho, donde dice que el juzgador no puede ver más allá donde la ley no mira. Pues a la Suprema Corte en algunos casos lo rebasa. Volvemos nuevamente al artículo 92 constitucional, que ya fue reformado que fue reformado por el Congreso Legislativo, ¿no? Pero mediante la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Y por esa razón, se habla de jurisprudencia, es para interpretar la ley, pero muchas veces al dictar jurisprudencia rebasan el contenido de la ley, lo cual no debe ser. Y por otra parte tenemos los circulares, acuerdos y decretos. Circulares son actos administrativos de los cuales los órganos superiores dan instrucciones a los inferiores sobre el régimen interior de sus oficinas. Es decir, la Suprema Corte de Justicia, por razones X, emite una circular a nivel nacional donde y avisa al público que los días X, Y y Z no va a estar abierto los órganos jurisdiccionales para su atención. ¿Ok? Le está ordenando a sus inferiores para que determinen, para que lleven a cabo cierta actividad de no atender al público en los días X, Y y Z. Esos son las circulares. En los acuerdos, es una decisión por escrito en lo que un órgano superior le hace saber al inferior una determinación sobre un asunto o materia en particular. Materia ambiental. En materia ambiental. El secretario de Medio Ambiente. Y se lo digo porque yo manejo mucha materia ambiental. El secretario de Medio Ambiente emite un acuerdo en el cual establece determinadas características, donde le está informando al público en general, al público, que se están tomando un acuerdo determinado y desde luego que con ello está informándole a sus inferiores acerca de esa nueva disposición que es a manera de acuerdo que fue tomado. Y esos acuerdos, cuando ya van dirigidos al gobernador, forzosamente tienen que ser publicados en el Diario Oficial de la Federación. ¿Para qué? Para tener conocimiento nosotros, la sociedad, de esa circunstancia. Discúlpenme tantito, por favor, pero ya es otoño y ando con mis alergias. Decreto. Es una decisión de un órgano del Estado referido a situaciones jurídicas concretas. Ojo, en el decreto no se van a atacar a cuestiones de constitucionalidad, solamente de legalidad.
que requiere la publicidad a efecto de que sea conocida por aquellos a quienes va dirigido y a quienes afectará su esfera jurídica. Hay algunos decretos que no son respetados en su integridad, me consta. No son respetados los decretos en su integridad, pero eso no es motivo de amparo. Eso son cuestiones de legalidad. Eso es dirigido a la autoridad que publicó el decreto, establecerle que el decreto ordenado la publicación por él no se respetó en determinado sentido. Pero vuelvo a repetirles, no es motivo de amparo. Son cuestiones de legalidad, no de constitucionalidad. Bien, entonces hasta aquí vamos a pararle, vamos a suspender aquí la clase el día de hoy, así que por favor les pido a ustedes, vamos a tomar lista de asistencia. Por favor, a la de 3, cámaras encendidas, 1, 2, 3. Nuevamente, 1, 2, 3. Permítame tantito. Segundo, por favor. Nuevamente, cámaras encendidas. 1, 2, 3. Ok, permítanme más, uno más. Cámaras encendidas, nuevamente. Ok. Ustedes, si gustan, les digo, permítanme un segundo. Bueno, aquí voy a terminar la clase. Con esto vamos a concluirla.